Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Una vez más con vosotros, hablando de digitalización. Porque nuestro mundo actual se mueve a velocidades vertiginosas, acelerando de forma constante gracias a la digitalización de nuestros procesos cotidianos, tanto de los que nos encontramos en nuestra vida diaria con nuestro móvil, como los que desarrollamos en las empresas. Lo que ya hace años era poco más que teoría, hoy en día es un hecho que no deja de sorprendernos gracias a la creciente capacidad de los ordenadores y de nuestros medios de comunicación digitales como Internet. Me refiero a todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que hemos tratado ya en numerosas ocasiones en nuestros programas. Muchos, en muy poco tiempo, han empezado a aprovechar las habilidades de esta tecnología y de su capacidad de proceso del lenguaje para interaccionar con ella y para simplificar muchos de los procesos cotidianos, y además de una forma muy eficaz. La IA, denominada generativa, con su capacidad de clonar voces o de recrear las caras de personas, empieza a presentar además para muchos un riesgo que hay que controlar. Y esto ha pasado relativamente en un tiempo muy corto. Muchos pioneros en los 80 empezábamos a poder acceder a la informática en casa y poco después a Internet. Esto que ahora se ha ido generalizando, el móvil, además, se ha convertido en un ordenador potentísimo que nos permite realizar procesos muchísimo más sofisticados que los ordenadores de aquella época. Nuestro invitado de hoy empezó su formación en aquellos momentos y ha vivido muy de cerca la evolución de la computación, para ser hoy en día un reputado miembro de la comunidad científica y tecnológica que está en la cima de este conocimiento. Y él nos va a relatar a través de su experiencia profesional cómo se han ido produciendo estos cambios hasta hoy, y también con él hablaremos de la realidad actual de la inteligencia artificial y de lo que podremos posiblemente ver en el futuro. Me refiero a Juan Tomás García, o Juanto, que a él le gusta que le llamen. Él es Chief Envisioning Officer de Singular, desde que se unió a Singular en 2018. Juan Tomás también ha utilizado su amplia experiencia para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías e implementarlas en las soluciones y servicios de la empresa. Juan Tomás es Google Developer Expert en Cloud y Machine Learning, coautor del libro de software libre La Pastilla Roja y creador de Abadía, la plataforma de inteligencia artificial construida para resolver el popular juego español La Abadía del Crimen. Es un experto en tecnologías de software libre y ha sido ponente en más de 300 eventos internacionales de la industria. Vamos, un lujo tenerlo ya aquí. Estudió él Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, que además nos patrocina a nosotros, y desempeña un papel activo como colaborador técnico y mentor en diversas organizaciones académicas y startups. Organiza regularmente los meetups de Machine Learning Spain y CDG Cloud Group Madrid y es mentor en Google Launchpad para emprendedores. Woman, Teachmarkers, y también es director técnico de la cátedra Smart Global Forest de la Universidad de Valladolid y Singular, y asesor en el Google Developers Advisory Board. Así que, Juanto, bienvenido al programa. Es un lujo tenerte aquí, como decía, y estoy seguro que nos vas a contar cosas que mucha gente no sabe, porque estás yendo, me consta, a grupos internacionales en los cuales se está debatiendo cosas de mucho calado y de mucho futuro, ¿no? Pero primero quiero que nos cuentes un poco, bueno, sé que tu mujer ha sido también entrevistada en este programa, Elisa Reina, la mencionamos hoy, y le doy las gracias a ella por habernos presentado, pero cuéntanos un poco tu historia, aparte de tu matrimonio. Pues yo creo que es una historia vocacional. Justo cuando hablábamos el otro día, estaba recordando de cuándo decidí dedicarme a esto de la informática y cómo acabé, bueno, cómo he acabado de pronto con la inteligencia artificial, pero todo tenía sentido. Y esa vocación me vino por lo más inesperado. De pronto, cuando yo era pequeño, vi la primera temporada de Cosmos. No sé si te acuerdas de aquella serie maravillosa de Carl Sagan. Sí. Y dirás Sí, tú, sí, sí, ¿qué era una tiene que ver? maravilla. Pero la vi
A mí me gusta mucho decir, y la vi la primera vez que se estrenó, porque luego se estrena muchas veces. Fue como eso, que fui testigo y aquello me abrió una vocación que no era el cosmos, no era la astronomía, sino literalmente los ordenadores. O sea, cuando todo el mundo señalaba la luna, yo miraba el ordenador o había una simulación, o estaban sacando cualquier cosa, yo miraba y decía, "Ah, tienen ordenadores, qué maravilla". Y claro, de esto estoy hablándote en los 70. ¿Tú estabas entonces en Madrid? ¿Vivías en Madrid? ¿Dónde eres tú? Vivía en Madrid, yo he vivido en Madrid siempre. Bueno, no he vivido prácticamente solo un año o dos fuera de España y nunca he continuado. ¿Y en tu familia, tus padres no te llevaron por la vocación de la informática ni del cosmos? Pues no. Ahora puedo decir, bueno, mi padre era camionero y además siempre me ha motivado bastante. Yo recuerdo cuando le dije que quería estudiar, que me dijo, no te preocupes, si no te gusta esto de la informática, te compro un camión. Entonces, como siempre ha sido tener una vocación, Pues clarísimamente me decidí por la informática sin dudarlo porque desde muy pequeño quería ser informático. Y una de las cosas que hacía que esto te habrá pasado a ti, que iba a la biblioteca y en la biblioteca no había nada de informática. Pero cuando digo nada, creo que una vez encontré un manual de mantenimiento, un disco duro, que era lo más cercano a lo que tenía acceso. Entonces, el paso entre Carl Sagan y llegar de verdad a hacer cosas con informática, que fueron con tarjetas, que eran antiguas, pero con tarjetas perforadas, fue yo el primer como... ordenador que vi fue en Inite cuando empecé a trabajar, que teníamos uno para hacer el rutado de cables, un programa muy primitivo. Lo había hecho uno de allí, era con tarjetas perforadas en fruto. Y Había ni que tan cargar. mal, ¿eh? O sea, pero súper No, súper lenguaje. ahorraba aquello una cantidad de trabajo hacer enrutado de cables en una central térmica, con 1 millón de cables, y Sí, sí. llenar las bandejas, eso era un trabajo de chinos, ¿eh? No, no, ahora Antes nos de reímos, pero ingeniero. de hecho estoy pensando cómo lo solucionó tu compañero y no es trivial, ¿eh? Y menos con pocos recursos. Vamos a ver, hoy en día, tú sabes, los algoritmos ya están muy Mm, desarrollados, mm. pero bueno, yo creo que estuvimos intentando también hacer algo parecido y estoy hablando de los 80 y tantos, 90. Todavía era difícil el tema de los algoritmos de enrutado todavía estaban empezando. Luego ya con los TomTom, para hacer Ujú. propaganda de TomTom, que también ha venido alguno aquí al programa, ya se han desarrollado los programas de enrutado, pero en la época que yo te estoy diciendo, Ujú. yo empecé en el 80, estaba hablando del 82, pero el programa estaba funcionando desde los 70 y algo, ¿eh? En un Secoinsa, que era, ¿te acuerdas? Que era Sí, un sí, sí, ordenador sí, sí. que había hecho la empresa nacional bueno, había hecho, perdón, el INI, esta era una empresa del INI, Secoinsa. Y la Ujú. verdad es que sí, aquello ahorraba un trabajo tremendo. Se utilizaba para eso y lo utilizábamos también, teníamos cálculo de estructuras, que es otro tema también típico de los ordenadores de aquella época, pero no le pidieras mucho más. O sea, No, se no, hacía mucho a insuficiente, mano. ¿eh? Se Eran hacía mucho a mano. 64K con Motorola, porque los de Sequoia y los de APD eran un clon de los altos, ¿no? O me lo estoy Mm, inventando. Yo no, juraría era que... un club. Ah, vale, vale. No, Sí, sí, no. no, el Secoins era un club completo. No, no, y el de APD ya te digo yo que también, porque esto es historia de abuelos, pero los dos ingenieros que lo copiaron, que lo rediseñaron en Sequenza, se pasaron ¿cómo se llama? APD y salieron los APD de aquella época. Ujú. Que yo los utilizaba con Santa Cruz Operation. Mi primer Unix era Santa Cruz, que era un Sí. System Fight y que era de Microsoft, ¿eh? También Yo después sorprendente, de ¿eh? mi ZX Spectrum, que me parece Mm, que eran, no sé, eso lo trajeron vamos, estamos hablando ya mm, de fósiles. Todavía le tengo. mm. Este me lo trajeron de Andorra, que era más barato allí, Es que con Andorra... 48K y aquello funcionaba, que era una maravilla para aprender, para Basic, y luego además lo podías programar en código máquina y hacía de todo, tenía un aula especial para Sí, todo lo que era sí, sí, sí. lenguaje. Aquello era una maravilla y luego me acuerdo que me compré un Bonwell chino, Ujú. debe ser chino, 140.000 pesetas de aquella época. Te creo, te creo. Ese fue el primer precio barato. 140, 160 se pusieron a tiro por primera vez Me acuerdo del los Bonwell. ordenadores gracias a nuestro amigo Microsoft que liberó el software y a Intel que Ujú. le pillaron mal y empezaron a clonarle también todos los chips, empezó a medir también, empezaron a bajar los precios y salían los ordenadores personales por fin para comprártelo en casa. Porque el ZX Spectrum no dejaba de ser un poco Ujú. arquitectónico toda la arquitectura, había que ponerle aquellos lectores que tenía de floppies y tal, que era qué Oye, tú curioso. empezaste ya con muchos avances. Yo empecé con un ZX81, que eran 512 bytes con Sí, sí, todo. un ZX, un Spectrum, un ZX81. Pues Pero este... no sé si tú le compraste aparte en una tarjetita, el mío venía dentro de lo que era el Spectrum. No, Este tenía no, no, no. Bueno, yo 64K. realmente compré el 80, que te lo tenías que montar tú, pero Mm, tenía su rebaja. En vez de costarte 18.000,
costaba solo 15.000 pesetas de aquella época, que era dinero, ¿eh? A mí me costó ahorrarlas. Y además lo que me hace mucha gracia es que fuese clandestino. Es decir, que fuésemos a Andorra a comprarlo, como la mantequilla o los quesos, aquellos que no se vendían en España. Cuando era pequeño no se veía, te lo traían en el coche y ya está. Sí. Mi padre hizo una cosa muy graciosa, que fue que tiró el manual para que no le pillaran. Y yo me acordé mucho de... Pero esto también me hizo más fuerte, ¿eh? Que sin manual era más complicado, bastante más. Pero bueno, ya me compré un libro, que tampoco iba mal. Pero A bueno. ver, entonces tú estudiaste en la Politécnica de Madrid, Sí. en la época en que creo que aprendiste bastante. No vamos a Yo fui a la meternos con escuela, aquella ¿eh? formación, pero yo creo que era muy rudimentaria en aquella época, ¿no? Pues era bastante... Sí. O sea, refiero, recuerdo muchos trimestres. Bueno, yo es que soy la letra, ¿eh? Que debe ser como la sexta... No sé qué orden tiene la letra en el abecedario, pero yo creo que era el quinto o sexto año en el que estaba hecho... Y estudié en la Escuela Politécnica en Vallecas, la Escuela de Informática. Ujú. Y pasamos mucho tiempo, que lo recuerdo, calculando cómo tenías que configurar las cintas para leer o para grabar con los bytes de parada, bueno, con todas estas cosas que son súper antiguas, pero ya había ordenadores. O sea, yo ya tenía un ZX81 y ya había manejado un Apple II en el instituto porque me dejaban hacer algunas horas a la semana. O sea Pero que claro, yo llegaba a la estaba universidad. poco actualizada la escuela en aquel momento. Yo creo que sí. O sea, sobre todo lo que estaba muy desactualizado era el temario. O sea, al final había muy pocos profesores, como 5 o 6, que hablasen de Unix, que hablasen de lenguajes como Ada. O sea, había gente evolucionada, pero era como muy nueva generación. Pero bueno, ahí tenías a Valero, que yo no sé si te acuerdas, que era el que escribió el libro de Sí. Cobol, aquel que salía Ujú. la Mona Lisa, pues ese era uno de los catedráticos, ya no me acuerdo de qué. Y esos eran muy old school, ¿eh? O sea, había tarjetas perforadas, ya no se utilizaban, ¿eh? Pero IBM nos había regalado un montón de impresoras de tarjetas y ahí hacíamos los Bueno, programas de Pascal. en aquella época los bancos también tenían los IBM, que Ujú. no, no sé si De hecho, eran no los los han AS, tirado. Entre tú y yo no los han tirado, no sí. los han tirado. Eran los Entonces, AS, no. el S400 es más moderno, ¿no? Sí, Serían más antiguos los que tenían entonces, pero bueno, fueron los primeros que se tenían que informatizar, claro, lógicamente. sí, no tenía ningún sentido intentar llevarla. Y ese es el panorama, o sea, lo que es, empiezo con prácticamente nada. Es verdad que muy rápido empiezan a pasar muchas cosas. En los 90 aparece, un poquito antes aparece Internet, un poquito después aparece Linux, entonces empieza a haber como muchos cambios que sí que es verdad que O sea, tú eres aceleran, ¿eh? como yo de los modems, ¿no? Que pasaste por, eran los Absolutamente. V20, los 40, el último era el 56, ¿no? Creo que era. Pues De este que ya te salía un vídeo, pero te parecía poquito a poquito y las fotos iban a cachitos. te daba Con el bip tiempo bip. para imaginar qué es lo que venía después. Pero yo creo que lo más que conseguí fueron 28.800 o 56K. 56, era el V56. Y luego ya me pasé, esto es un detalle de rico, ¿eh? Porque entonces tenía una empresa, pero me puse una RDSI y lo que hacía es con una RDSI Porque tú eres un privilegiado. absolutamente, entonces me unía a la oficina que tenía una frame relay, que La era, frame relay era olvídate, no sé qué entonces velocidad tenía, pero a lo mejor 512, mm, casi, no creo que tuviese mucho ciento y pico más. mil. Iba más rápido que los routers. El Claro, V56 era entonces, 56.000, pues este era ciento y pico mil, me parece que sí, era sí, la entonces lo que RSI. hacía era, tenía 2 canales y por eso iba un poco más rápido, pero vamos, que eso era, no te cuento la factura, pero era un dineral de factura, 60.000 pesetas de aquella época, ¿eh? Que era un sueldo. Aquí era muy caro. Yo estuve Ah. trabajando con modem en casa, en la oficina sí teníamos frame relay y ya Mm. empezamos con navegadores, pero vamos, yo era de los pioneros. Yo estuve con Es el que por Spike. esa Frame Relay pagamos 120.000 al mes, ¿eh? O sea, y la compartíamos con un montón de clientes y bueno, tenemos ahí montado. Yo el primer navegador que utilicé es el Spyglass cuando todavía no lo había comprado Microsoft, que Mm, luego fue el Explorer. O sea, que mm. échale años. Esto era en el principio de los Bueno, 90. yo te voy a contar una. Yo era muy de CompuServe porque no existía internet, estaba en las universidades y un día me bajé Mosaic, entré porque podías pagar un poco más antes de Infobía y podías entrar en internet, entonces cogí Mosaic y me vi internet 2 veces en una tarde Sí, verdad. Que te he dicho porque no Spyglass, había pero más. era el fabricante. Era el Mosaic, desarrollador. O sea, el nombre Mosaic, era el Mosaico. Mosaico. Sí, sí. Y fue una gran decepción porque yo conocí un montón de sitios de BBS, de, de solo de FTPs o, o servidores en el que había un montón de contenido y en este empecé por el CERN
estuve un rato en la NASA, estuve en tal, y dije, no puede ser que haya tan poco contenido. Y volví a dar una vuelta y dije, bueno, pues me he recorrido todo Internet 2 veces en una tarde. Esto ya sé que es que lo pillé muy pronto, ¿eh? Pero Fíjate qué diferencia. sí. Entonces, autodidacta. Pues yo creo que bastante. O sea, cada vez reconozco que es muy importante en una ingeniería lo que te enseñan en la universidad, pero como yo fui a la escuela técnica, que eran 3 años, y prácticamente en el tercero ya me había montado una empresa y todo esto, no me dio tiempo a disfrutarla, pero sí que es verdad que me dio una muy buena base para luego poder seguir estudiando y no parado. Eh, el que diga que con lo que saca de la universidad o de un máster Ujú. tiene suficiente para estar trabajando toda la vida y más en tecnología, pues imposible. Yo creo que sigo estudiando a mucho más ritmo que en la Que universidad. antes, ya. Pero aprendes. Lo bueno que tienes es que aprendes a ser autodidacta. Yo, para mí es una cosa lo más normal del mundo, es que me despierte o me desvele a las 5 y ya me ponga a leer. Entonces, es algo de pura curiosidad. Yo creo que ese es Vamos a el ir, factor. vamos a ir, si te parece, Sí, Juanjo, sí. mezclando tu desarrollo profesional con la Mm, historia de la informática, que era la idea de hoy. mm. El- eh, Eres emprendedor, acabas y montas una empresa. Claro, Te he a mí, entendido que montas una empresa. claro, es que a mí viniendo de un padre que era emprendedor, que es del transporte, como el camionero, Sí, sí, pero pero que tuvo su época en la que estuvo trabajando una profesión complicada, muy porque si complicada. vas a ser autónomo tienes que buscar los transportes, conocer quién te Claro, lleva, claro, claro. Entonces, rutas, como... todo esto. Y yo he vivido desde muy pequeño el que puedes ganar mucho dinero o en aquella época tenía que hacer una inversión muy fuerte en camión, en el camión, porque él llevaba sobre todo áridos, pero básicamente he vivido el cuando estaba trabajando para alguien y que muy pronto se independiza y decide eso, no ser emprendedor o ser autónomo, pero realmente ya no depender de nadie más. A mí lo que me parecía que tenía más sentido incluso antes de acabar la carrera, fue, joder, pues empiezo a montar proyectos, ayudar a alguien o me monto una empresa. O sea, lo que me parecía más razonable no era presentarme a trabajar con alguien, sino montar mi propia empresa. Pese a eso, y fui becario un año en APD. Y ahí es Ujú, donde aprendí tanto de Altos, Secoinsa ujú. y aquellos dos que me enseñaron muchísimo. Eso sí que fue de verdad un salto porque ahí empecé a manejar software, yo creo que era un 68.000 que la motora, pero no me hagas caso porque podría no serlo igualmente. Y, pero fue otro paso porque ahí ya no era la parte teórica de universidad, sino que teníamos clientes, teníamos procuradores, teníamos gente que estaban procesando ficheros de ¿cómo se llama? De topología, o sea, en fin, lo que ya empezamos a resolver problemas pues, como tu enrutado de Ujú. cables, ya eran palabras mayores, no era el hacer el juego de la vida o cualquier cosa de este estilo. Entonces, ese No es le el paso. no le harías a tu padre una optimización de trayectos. No, no, no. Pero No llega a es tener que mi una flota padre, grande. sí, 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 no, no, era solo uno. Pero es verdad que tenía uno de los que le contrataban, que de pronto me empezó a contar cómo era su negocio y veía ya los contables escribiendo. Entonces tenía una cosa que era muy graciosa y que yo creo que fue mi primer mapeo profesional que dije, esto te lo puedo mejorar. Que fue que ese sí que tenía una flota de 17, 20 o 30 camiones. Entonces lo que hacía es que llevaba muy bien desde que compraba, tenía un cuaderno para cada camión. Entonces llevaba todo lo que le había costado, cuánto había puesto en ruedas, en gasoil, en reparaciones, y tenía muy clara la amortización. Sabía cuándo tenía que vender un camión porque ya le empezaba a costar más y cuánto había ganado por cada uno de ellos. Entonces, cuando vi eso, le dije, pero tío, esto está chupado. No te lo hagas a mano con dos contables aquí metiendo, sino te pongo un terminal y mete todos los datos que esto yo te saco luego lo que te dé la gana en tiempo real, ¿no? Eh, y claro, fue ¿Y qué otra. hacía esa empresa que montaste? Pues esto hacíamos soluciones, o sea, se llamaba de informática, yo creo que lo hice en tercero y justo después de pasar un año en APD, es verdad que no acabé nunca, o sea, lo que es un dropout técnicamente, me queda una asignatura que es sistemas operativos que se da con Linux y he sido presentes para Linux. Tengo algún parche tontorrón, pero algún parche en el kernel de Linux y, y literalmente ya empecé bueno, me casé muy rápido, ¿no? Monté una empresa muy rápido y claro, había muy pocas empresas que tuviesen suficientes programadores y éramos suficientemente buenos para resolver primero en pequeñas empresas y luego ya muy rápido empezamos a trabajar con Renfe,
con la Plaza de Toros, que esto es como... o AENA. Y es Ujú. porque aunque había muy poca máquina para ejecutar, porque no sé, tener 50.000, 60.000 registros y insertarlos era un día. ¿Sabes? Y procesarlos, pues te podía llevar. Nos empezamos a especializar muchísimo, mi socio y yo, en cosas con Unis, con bases de datos como Informis, que habrás oído hablar de ella. Ujú. Y nos dio un toque de especialización en el sentido que si había algún marrón nos lo pasaban a nosotros y si había algún pastel nos lo pasaban a otros que se hacían ricos y nosotros, bueno, nos hacíamos ricos en conocimiento y en fama. Pero no en Y no dinero. no me voy a quejar, ¿eh? En esa época que ahora sería impensable, prácticamente en 2 años me compré una casa, bueno, que esto no O sea, la pasa. empresa iba bien, Sí, 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 pero la sí, sí. cerraste al final. Pues esa me duró bastante, bueno, cambió de nombre, cambiamos de socios y en esa forma y en ese formato aguantamos como 18 años. Y fueron 18 años muy buenos porque eso, cogimos los primeros unis, luego cogimos muy rápido la ola de Linux, muy rápido la de Internet y bueno, ha sido esas olas tecnológicas las he pillado hasta la última, que es la inteligencia artificial, las he cogido muy bien, o sea, me han pillado justo en el sitio y con todo para poder entenderlas y aprovecharlas. ¿Qué pasa? Cierras la empresa. Estamos ahora en la época del Unix. Y Eh, empezando ya el TCP/IP y Internet. bueno, es que esto que ahora parece que es obvio, tú y yo hemos bebido en el 95, que Windows 95, que no salió en el 95, salió mucho después, no tenía claro. Tenías que instalar el TCP/IP porque ellos tenían su propio No, por stack y supuesto. su propio internet Ya entero. te digo, nosotros tuvimos que conectar los Silicon Graphics que corríamos Mm, para la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, aparte de tener ordenador mm, de los primeros Ecoinsas, como te mm. digo, evidentemente fueron los primeros en hacer los proyectos en 3 dimensiones, que Repsol y todos los clientes decían, bueno, eso es un problema vuestro. A mí no me sirve para nada. 7 años para venderles la base de datos a los de operaciones. Porque claro, explotación sí que lo saca producto, pero ingeniería lo que quería era coste. Y claro, hacer un proyecto con PDMs en aquella época, las Silicon Graphics costaban, no sé, pues Millón y pico. 1 millón y pico, el software era carísimo, pero que el problema que teníamos es que corrían en Unix. Y nosotros hacíamos las Mm. extracciones, claro, o sea, trabajaba en AutoCAD para hacer los isométricos, que son los Sí, sí, planos de sí. tubería y tal. Para sacarlo a AutoCAD teníamos un problema. ¿Cómo sacamos, exportamos de una forma rápida y coherente de Unix a Microsoft, a NT, a Windows NT, para poder trabajar en AutoCAD? Porque AutoCAD no corría en los Silicon Mm, Graphics, era solamente para diseñar. sí, sí. Entonces, se nos ocurrió la idea brillante, que fue utilizar un cable cruzado de Ethernet y TCP/IP. Y a través de TCP/IP comunicábamos el Unix con el NT, instalando también el protocolo TCP/IP, como tú bien dices, en Microsoft, porque tenía el propietario suyo, me acuerdo de aquello, que había que instalarlo, pero al final Mm. iba como un tiro, claro, estaba Sí, sí, por sí, el sí. cable y podíamos hacer todas las extracciones en 2D y pasarlas a NT para trabajar con ellas. Yo estoy seguro que te acuerdas de un protocolo, que te acuerdas de los protocolos series, porque has trabajado con Model, Mm. que estaba el Xmodem, el Call to Unix, UCP, todo esto. Yo llegaba a utilizar cable serie, o sea, tu nivel ya es un nivel pro y súper rápido utilizando TCP, IP, pero llegaba a utilizar cables que me hacía yo y los soldaba para por los puertos serie transmitir ficheros, ¿eh? Sí, Tal aquello cual, más ¿eh? prehistórico. Completamente. Pero era la única manera, esto tiene cartuchos, esto tiene disquetes, esto no se habla de ninguna manera, a ver cómo por lo hace. Pero ya, bueno, yo creo que veníamos muy entrenados de resolver lo que fuera en plan MacGyver. Y que eso está muy bien y que yo creo que se ha perdido en las últimas generaciones porque lo tienen absolutamente todo. Es como de... Ahora está muy protocolizada la informática. Y los informáticos yo creo que ahora mismo esa chispa no la tienen. O es lo que tú dices, el interés o la necesidad, porque aquello era Mm. necesidad de inventar. Ahora, si no está implementado, Sí, sí, sí. no se inventa. Entonces, al final cierras la compañía y ¿cómo sigue tu vida? Entras ya Pues en el mundo de... entramos en un mundo más internet y vamos, en paralelo montamos una solo de internet para dar servicios. Pero aquí hay otra parte que también hemos hablado alguna vez fuera de micrófonos y es lo que yo eché de menos. O sea, ahora viéndolo en perspectiva, Ujú. yo me lo pasaba genial, hacía proyectos, ganaba dinero, pero en esa educación que tuvimos
o que tuve en la universidad, con muchísimo cariño, nadie me formó para ser empresario. Entonces, es muy fácil tener una empresa tecnológica desde un punto de vista tecnológico y de éxito, pero es un dolor, la administración es un dolor al que no te han preparado para nada, para que puedas entender el negocio, para que lo puedas vender, para que te hayan contado un montón de historias de éxito dentro de la tecnología. Y aquí no había, no solo no estaba en el programa, empecé a conseguir a finales de los 90 literatura de startups, de la vida de Steve Jobs o no, o tal, pero se me quedaban tan lejos porque era, pero ¿cómo, cuándo pasa eso? O sea, ¿dónde te cuentas a los Venture Capital o el hambre para decir, oye, que esto que hice, yo uno de mis proyectos estrella es un servidor de FAS que no existía en el mundo para Linux, perdón, para Unix, para todos los Unix y todas las máquinas que se te ocurran, era capaz de portarlo entre los cablecitos, tal, era capaz de tenerlos funcionando y funcionaban súper bien. Eran capaces de mandar miles de fases al día. ¿Vale? Pero la historia es, eso que era un productazo y que me hizo vivir muy bien durante 15 años, si hubiese estado educado para hacer una startup, me habría forrado porque me habría cogido un avión y tenía dinero para cogerme un avión, irme a San Francisco y decir, oye, que tengo esto. Entonces, todos los acuerdos que conseguí fueron locales. IBM lo vendía como IBM Fast Server, ¿sabes? Entonces era como... Pero no salía, o sea, me faltaba esa parte de negocio y de visión internacional que nunca me la dieron. Yo creo que en eso coinciden todos los que han pasado por aquí que han estudiado una ingeniería en España. Yo creo que eso no se toca. Realmente no nos enseña. Y bueno, yo creo que hay un error también que yo no lo haría, creo que no se debe hacer, se lo he dicho siempre a mi gente que trabaja conmigo, más joven, que es hacer el máster. Pero el problema de hacer un máster para que te enseñen esas cosas es que no lo vas a aprovechar, porque cuando acabas la carrera, yo creo que todavía no estás preparado para aprovechar esos máster de un año entero. Yo creo que una pequeña formación deberían dar en las escuelas sobre negocios y eso no nos lo dan. Y yo creo que tampoco se da ahora. Fíjate, yo diría que más que formación es de cultura. O sea, refiero, hay veces que pecamos... yo esto siempre lo achaco a que somos cristianos y católicos y no protestantes. Entonces, eso que parece que es una tontería cultural no lo es en absoluto. O sea, un protestante puede hablar de negocios y nosotros tenemos un tabú ahí de vamos a ir al infierno o no vamos a ir al infierno, tenemos nuestras cosas con los negocios, el dinero o no. Y esa parte cultural de no solo te estamos formando para que trabajes en Renfe o en un banco en aquella época, sino, oye, que puedes emprender, que puedes hacer proyectos, desarrollarlos, contar, a lo mejor es solo contar cómo se formó Apple o cómo se formó IBM o Intel y entender cuál es ese proceso, como culturalmente no te lo ponen, te conviertes solo en un peón que se va a hacer programas en COBOL. Bueno, y lo que tú decías, el dinero se lo van a llevar los que sí que están preparados para ello. Claro. Y luego la puta es que, perdón, se me ha escapado. ¿Esto sale en horario infantil? No. Bueno, a lo mejor no saben lo que es, porque con TikTok no. Lo has dicho muy rápido. Sí. La historia es que aunque seas emprendedor, que ya has ganado un escalón de no quiero ser funcionario y soy emprendedor y me voy a montar mi propio negocio, sigue faltándote la cultura de emprender en tecnología. Pero bueno, dicho esto, yo lo echo mucho de menos. Ahora ya no, ahora yo estoy en una fase mucho más relajada, pero hay muchas, y sobre todo en los 2000, que decía, joder, ¿cómo no he sido capaz de teniendo internet antes que nadie no saber cómo desarrollar el negocio y todas las soluciones tecnológicas que se te ocurran y no haber sido capaz de tener ese clic cultural de a ver cómo lo monetizo, cómo lo expando, de dónde cojo información, pero bueno. Si te parece, Juanto, hacemos un pequeño corte y empezamos a hablar. Yo creo que ya nos toca, casi estamos cerca de tu etapa de multinacionales, de Google, Singular, etcétera, de desarrollos que hoy en día están más en boga y hablamos de eso, ¿vale? De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.
Sí, Juanto. Nos hemos quedado con la entrada ya al mundo del Internet. Erais proveedores además de servicios de Internet, que en aquella época era un buen negocio, porque yo tenía, bueno, al principio, luego fui al final con Telefónica cuando empezó ya un servicio un poco digno, ya no salían las fotos poco a poco. ¿Cómo fue esa primera parte? Pues Me ahí, contabas antes. esta fue súper interesante porque también tenía la sensación de que era una muy buena ola y lo fue. Y hay un montón de gente que triunfó en esa época. Y entonces decidí, lo que necesito son tener 2 o 3 socios potentes que hagan lo que yo no hago bien, que es el ser capaces de desarrollar negocio, tener ese hambre para, para coger este mercado que es incipiente y que no hay absolutamente nadie aprovechándolo, aprovecharlo y bueno, pues luego, como se vio históricamente, podíamos haber vendido o no, o haber hecho todo distinto. Pero hay otra cosa que no te cuentan tampoco en la universidad, y es que a veces si no seleccionas bien a tus socios, hasta que no aprendes a seleccionar socios, nunca coges a los socios buenos porque es así, no es que sea random, pasa siempre. Entonces, aprender a coger socios que sean buenos haciéndolo, yo tenía tantas ganas de tener a alguien, de que yo solo me preocupase que aquello funcionase y ellos generasen negocio, que cogía los primeros que parecía que iban a ser capaces de hacerlo, con lo cual también me perdí esa ola. Ujú. ¿Vale? Y ahí lo que ocurre es, bueno, pues pasa toda la parte de Internet, que es como muy aburrida. Primero tecnológicamente está muy bien, luego está la explosión, toda la explosión del 2000, como 5 6 7 años, todo el mundo haciendo aplicaciones Allá web, donde como... estabas, con las Ahí aplicaciones seguía, típicas. seguía en mi propia empresa, pero puedo reconocer que toda la parte de hacer aplicaciones web es la cosa más aburrida del mundo. Las hacíamos en PHP, que era como C, entonces era como, para mí era muy fácil, porque yo siempre programaba en lenguaje C. Yo viajaba en aquella época. Sí, ¿no? Sí, sí, pero Java, yo no quiero decirte nada, Javier, pero tengo camisetas que pone que Java apesta, pero mucho. Además era como, ¿quién coño? Una vez estuve con Gosling, porque cuando estaba trabajando con Sun, le hicimos una propuesta que si liberaba Java para poder hacer Open Java, nosotros parábamos que numérico o alguna cosa de estas, me llevó invitado Miguel de Caza y ellos sacaban OpenOffice. Entonces era como si nosotros adoptábamos OpenOffice que lo acaba de comprar Ujú. Sun, por otro lado, ellos lo que hacían es abrían Java que les daba exactamente igual hasta que se vendió a Oracle. Pero bueno, pero era muy fácil hacer aplicaciones súper ligeras, súper rápidas con PHP, porque era Ujú. como tal cual tú pensabas, ¿cómo sabía esto? Abrir un fichero en PHP, fopen, y era fopen. Entonces era como era muy, muy, muy fácil. Pero muy aburrido. Entonces cuando llevas ya tus primeros 100 formularios para coger datos, presentar, es como de, ya no puedo más, esto es muy aburrido. Y lo que pasó es entonces de pronto ahí hay una revolución, que es que conozco a Lisa. Eso es como más o menos, bueno, escribo el libro de la pastilla roja, metemos una ley, una proposición no de ley de uso del software libre en la administración, y hay un momento como que todo eso es súper me desgasta mucho en las empresas porque hay que dedicarle tiempo, escribo la pastilla roja con Alfredo Romeo porque si no, no la hubiese acabado yo nunca. ¿Cuál es el contenido del libro? ¿Dos palabras? Que si has visto Matrix, tú tienes que decidir entre la pastilla roja, que es eh, entras en un nuevo mundo revolucionario, o sigues con lo que tienes y te aguantas, que era Microsoft. Entonces la pastilla roja era la buena, que era Linux. Ujú. Y es el primer libro escrito en castellano sobre software libre, porque estamos cansados de explicarle a políticos, a empresarios, que era el software libre, y dijimos, mira, te regalamos el libro, te lo lees y en la siguiente reunión hablamos de que te chirría, no te chirría o cómo, porque era la única manera de escalar. Pero todo eso tuvo un desgaste personal que se notó en las empresas, porque ya eran dos, la de Internet y la de desarrollo de software, en mi vida personal. Bueno, finalmente, como hace 15 años más o menos, en 2010, bueno, conozco a Lisa y además se produce otra revolución, que es la revolución de los datos. Sale Hadoop, Hadoop estaba hecho en Java y por supuesto dije, aquí esto no va a prosperar nunca y no prosperó. Pero de pronto sale Spark, que es como la versión en escala, con lenguaje funcional, que aquello maneja montones de datos y empieza como, esto me produce mucha emoción. Yo lo había dejado la vida pública, las proposiciones no de ley, un montón de charlas de software libre y empiezo a retomar con esto
fuera del software, es software libre, pero empiezo con Spark y con los datos y me pilla en que nadie sabe lo que es Spark o tal. Hacemos la primera aplicación antes de que Spark saliese Ujú. a estable en Telefónica, lo hicimos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, 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 manejábamos, ya no me acuerdo, pero millones de eventos al mes y aquello, los programas que tenían tardaban, que está muy bien, 28 horas en procesar los datos de 24 y cuando lo tirabas 2 veces, aparte de que ya habías perdido la onda y no tiras los datos nunca a tiempo, salían los resultados distintos. Llegamos con Spal y se lo hicimos en 4 minutos, en 10 minutos, o actualizar todos los datos y procesarlos en tiempo real. Entonces era como, aquello era la bomba y, y coincidió también con que hablando con Elisa íbamos a tener nuestro primer hijo y me dijo, oye, no puede haber dos empresarios en la casa, así Las que... mujeres siempre ponen los pies en el suelo. Pero lo hizo bastante bien porque cuando yo le dije que si iba a dejar ella de ser empresaria, me dijo, no, vas a dejar tú. Y Te vio con más potencial. sí, sí, para dejarlo. Bastante más. Y además, yo reconozco que también llega un momento, porque eso debería tener como 45. Ujú. Y, o casi a 50. Entonces llegó un momento en que dije, pues ni tan mal, o sea, ya estoy cansado de pagar impuestos, de tener que hacer las malditas declaraciones, de cuando tengo un montón de gente, dedicarme a la seguridad social, bueno, sacar negocio, no siempre cobras, bueno, no siempre cobras a tiempo, entonces era como, dije, pues ni tan Vender mal. servicios es muy duro. Sí, sí, absolutamente. Entonces, eso me coincidió con reengancharme con algunas empresas de amigos que dijeron, joder, pues vente corriendo y te ponemos en la parte de datos. Rápidamente empecé a manejar muchos datos, de no muchos proyectos, pero algunos eran 1.300 millones de mensajes al día, ¿eh? Que son como entre 150.000 y 200.000 por segundo. Entonces, esto ya requiere un cierto... Pero también me cansé. Llegó un momento en que dije, esto ya lo hago con una sola mano. Entonces, siempre potencia, ¿eh, Javier? Que yo soy un tío muy humilde. Yo soy muy cristiano y siempre lo que le digo, por lo que rezo a Dios, es que me dé humildad, porque de lo demás voy sobrado. Entonces es como... Es una buena frase. Y además yo creo que me tendría que hacer una camiseta también. Pero llegó un momento en que lo de los datos, pues tienes datos, pero si no haces algo con los datos, y es cuando empecé a enlazar con la inteligencia artificial. Y esto, aquí, como, digamos que de alguna manera, como yo no sé de todo al principio y además me cuesta aprender, lo que hice en Hispalinux fue que mucha gente buena contase cosas de software libre y aprender un montón. Ujú. Cuando llegó Spark, organizábamos un montón de mitad con cervezas y tal para que viniese gente muy buena y nos contase cómo trabajar con datos masivamente y monté un meetup solo para aprender Machine Learning, que era lo que más hacía en esa época, también con cervezas y trayéndome gente muy buena para poder ¿Y aprender. eso cómo lo financiabas? Te voy a contar un secreto. No, si no hace 100 falta. cervezas, 100 cervezas son 50 euros. O sea, tampoco es un dineral para volverse loco, ¿eh? Y 100 cervezas, cuando te vienen 30, son 3 por cabeza. O sea, Ujú. y luego si se acaban, nada más nos vamos a tomar algo. Pero, y además había cervezas al principio, cada vez que cambiabas un ponente y hasta que se acababan. Entonces era, había gente que no quería cerveza y le echábamos. Cuando entrábamos de una cerveza, no, es que yo no bebo. Pues Fuera. hemos venido a aprender. O sea, era algo como no te tienes que quedar hasta el final o venir a última hora. Es así de relajado. Pero en esa dinámica de ir aprendiendo a toda velocidad y no por las vías oficiales, porque también habría sido muy complicado, de pronto esa autoformación la estamos haciendo hacia afuera. Y ya cogí, y con Machine Learning fue, esto es perfecto porque ahora ya sé qué hacer con los datos, que antes no sabía, antes organizarlos, limpiarlos y tal, era, pero ¿para qué? ¿Para tirar solo un report? Con la inteligencia artificial empezamos a darle uso a esos datos y yo tengo anécdotas que recuerdo perfectamente la primera charla en la que se habló de redes neuronales, que el que vino no tenía ni idea. Bueno, tenía la misma idea que nosotros, que era entre cero y nada. Ujú. Entonces nos puso 6 slides y le hacíamos preguntas como de, pero esta red neural, ¿qué es? ¿Esto es mágico o tal? Y decía, pues parece que sí que es mágico. Y bueno, pues depende. Y yo le decía, pero ¿hay que hacer algún cambio? ¿O esto vale para todo? O sea, estábamos tan... No teníamos ni idea hace 10 años de que era una red neuronal o que era el deep learning y las cosas con las que... Y los ejemplos que traían eran como, no, si es que parece que de lo general
aprende y particulariza, o sea, generaliza los conocimientos que le pasas y es capaz, o sea, teníamos unas discusiones filosóficas que ahora serían absolutamente cómicas. Creo que esas no las tenemos grabadas. Pero, Estás hablando de hace 15 años. o menos, o sea, o menos. Entonces, como no había tanta gente que supiese, o sea, ya hablando de redes neuronales simples, o sea, perceptrones y esas cosas, sí, pero con el deep learning, vamos, es que no existía TensorFlow. 5 años después salió TensorFlow, que ya tiene como 10 años o 12, y, o en ese orden de... Y me acuerdo que me llamaron los de Google que si quería dar una charla de TensorFlow, y digo, pero si ha salido hace 2 semanas, entonces me dijeron, ¿pero tú quieres darla? Digo, sí. ¿Y vas a hablar de TensorFlow? Y dije, sí. Y la charla fue mis primeros 5 días con TensorFlow. Entonces les conté cómo se instalaba, cómo se ponía, porque no podía contar nada más. O sea, no... ¿Te has llegado a trabajar con ellos en Google? No, nunca he trabajado con Google y lo que sí que he tenido es muy buena relación con ellos porque muy pronto ellos tienen una categoría como para reconocer... eh, es que esto que lo diga yo, que lo tengo, no suena muy bien, pero como voy sobrado en verdad, ahí vamos. Ellos tienen un capítulo en el que cogen y nombran al talento que se encuentran por el mundo y le echan una mano para que sigan divulgando. Entonces, eso se llaman Google Developer Expert y los hay en Machine Learning. Entonces, yo empecé con el de Cloud porque os controlaba bastante su tecnología y es un bucle que está muy bien porque luego ellos te forman, te invitan a un montón de viajes, te pagan las charlas casi en cualquier sitio del mundo, te pagan hotel y viaje incluso aunque no hables de ellos. Entonces, ese ciclo de empoderamiento, yo cada vez hablo más de ellos y hago más proyectos con ellos. Ellos reconocen que sé y hubo un momento incluso que me nombraron doble y sigo siendo doble. Porque empezaba a surgir Machine Learning y inteligencia artificial y dijeron, pues joder, sales un huevo de inteligencia artificial y un montón de cloud, te hacemos doble Google Developer O sea, Expert. Pero es absolutamente honorífico, o sea, no me te pagan. fidelizan para que no te vayas con la competencia. Pues yo ha habido años que he dado 50 charlas por todo el mundo y las han pagado ellos. O sea, pero no, o sea, yo he pagado comidas, sí. Pero claro, es una manera, o sea, y no, y tengo una charla súper divertida, Javier, que se llama PaaS y que no es de Platform as a Service, que es de Pigeons as a Service, que es cómo sustituir todos los ordenadores de Google por palomas. Y que es buenísima. Vamos, Elisa dice que no, pero es porque es veterinaria. Pero que me la han pagado, o sea, me han pagado los de Google, porque al final Pero, salían... ¿cómo es eso de sustituir por palomas mensajeras? No, me vale cualquiera. Porque ahí hay un proceso, te lo puedo contar muy rápido, pero es que es tan divertido. Hay un estudio en el que dice que las palomas son capaces de, si las entrenas un poco, o sea, Sí. ser capaces de distinguir microcánceres y cánceres, tumores, en radiografías o en cortes. Y si tú empiezas a desarrollar eso, yo desarrollé todo un modelo de negocio, esta vez de negocio, con raspberries, palomeras, tal, en el que tú das de comer a las palomas, pones una cola, metes peticiones y pones una cola de palomas que están entrenadas y si aciertan, comen y si no, no comen. Entonces, como que se mueren. Y digamos que modelo que no funciona, modelo que se muere o vuelve a la vida tal. Y eso que parece que es una tontería podría funcionar. Obviamente tiene una parte de Es humor, una pero, teoría. pero tiene un fundamento científico, funciona. O sea, 5 palomas diagnosticando un cáncer de mamas dan un 97 y pico por ciento y eso no lo da un tío formado durante 6 meses humano que dan un 87 y pico. Entonces es como de ojo que podría funcionar. Es muy divertido porque me invento cómo reconocer las caras de las palomas y en vez de que sea Face Recognition System es Pigeon Recognition System, ¿sabes? Entonces es como... Increíble. Tiene su punto, ¿eh? O sea, pero... Increíble. Sí, 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 sí. Esta es en mi parte, yo digo que más punky, ¿eh? Porque de pronto hago estas cosas y soy capaz de hacer proyectos serios y pasármelo bien. Entonces terminas viajando muchísimo o dando charlas de este estilo que bueno. Y trabajas entonces, aparte de colaborar con Google, estás en Singular, ¿no? Desde hace unos años. Sí. Además, exactamente desde que me casé con Elisa. Bueno, hay otra cosa que no te he contado y es que los de Google es verdad que te fidelizan con muchas cosas, con que puedas utilizar sus máquinas gratuitas y tal, pero sobre todo te fidelizan con que conoces a la gente que está haciendo las cosas y a veces te cuentan cosas.
Y esa ventaja de unos meses o de hablar con el que lo está haciendo, joder, es fundamental. Yo he conocido gente que ha hecho, vamos, que estaba en proyectos maravillosos muchísimo antes de que se popularizasen las redes comunicacionales o ahora los LLMs. Y están haciendo eso, insisto, cosas maravillosas que te las enseñan, que te invitan a Mountain View, te ponen ahí el cartel de que no se lo puedes contar a nadie y luego ves que unos meses después o unos años después se están utilizando. Ujú. Y entro en Singular, sí, cuando, cuando un poquito después de esa decisión de empezar a trabajar para otros, me siento con Vallejo, con José Luis Vallejo, y me dice, tío, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y le pregunto, ¿de qué? Y dice, pues hay un montón de cosas que me gustaría que hicieras en Singular. Y entonces estaba trabajando para otra empresa, para Open Sistemas, y dije, pues tranquilamente comimos, hablamos de un montón de... Mi proceso de selección y mi entrevista de selección fue comiendo hamburguesas. Sí, me imagino que lo dejaste impresionado como me estás dejando. Pues básicamente, él ya me conocía un poco, pero no se esperaba tanto, yo creo. Esto lo digo con todo el Cuidado que te respeto. estará escuchando luego. Sí, segurísimo. ¿Y qué hacéis ahí? Singular. Pues en Singular es una consultora, nos gusta decir que no somos una cárnica y que somos más boutique, pero en realidad lo que hacemos es escuchamos a nuestros clientes y les resolvemos problemas. Entonces, hace no mucho, no sé ya si hace 2 años, probablemente hace 2 años, se acercó un banco y me dijo, oye, que quiero montar otro banco. Nos lo podéis hacer y montamos un banco entero, digital, Ujú. pero lo montamos, me parece que fueron 50 semanas y 60 personas. Hicimos todo desde, obviamente, la página web, diseños, no sé qué y tal, tarjetas, copies, o sea, refiero, el sistema bancario, se montó todo en O sea, Google sois Cloud, un consultor flexible. absolutamente. Seríamos como el señor Lobo. ¿Conoces el señor Lobo de Paz Prisión, no? Sí. Que le llaman para que arregle cualquier cosa. Y además ya tienes confianza y es verdad que nuestros clientes, no sé, por ejemplo, tenemos el PNC, el banco, el Pennsylvania National, no me acuerdo de qué es la C, Corporation, que es el cuarto o el quinto banco de Estados Unidos. Llegamos así de, oye, porque había un español y dijo, estos son capaces de resolverlo. Y empezamos a hacer cosas con ellos. Y, joder, pasaron de ser un banco bastante antiguo a coger Modernizarse. niveles BBVA o Santander porque es Sois verdad que mucha hemos, gente, ¿no? A nivel mundial. pues hemos llegado a 1500 y yo creo que estamos ahora en 1200, 1300. Ah, No, está bien, está una muy bien. consultora. Yo cuando entré creo que éramos 500, ¿eh? Entonces hemos ido creciendo. Y es verdad que ahora no tanto, pero hemos tenido los típicos crecimientos de cada 2 o 3 años doblar. Ujú. Aquí en España, ¿cuántos? Eh, ¿Sabes lo que ocurre? Me cuesta muchísimo saber cuántos hay porque hay mucho teletrabajo. No. Y antes en la oficina estábamos 300 en Madrid, pero debíamos ser, o sea, probablemente, y calculando así, quitando México, porque ahora ese mapa que tienes ahí me viene muy bien. Estamos en España y en Portugal, y estamos también en Chile, Uruguay, México. En México tenemos bastante gente de Estados Unidos. Puede que en Latinoamérica tengamos como unos 300, 200. Ujú. Luego el resto va a estar... Si te parece, vamos dando ya, creo que quedan 8 minutos, vamos dando la vuelta hacia futuro, Ah, presente-futuro de tu visión como experto de la IA. pues Me decías antes mm, que sí, que va a haber profesores automatizados dentro de poco. Lo hemos ujú. discutido también otro día con una entrevistada de una universidad. ¿Cómo ves a la IA? ¿Tú crees que nos va a revolucionar el mundo rápidamente o lentamente? Yo soy más escéptico, yo soy de los que piensan que el reconocimiento del lenguaje es impresionante. Hace nada intentaba hablar con el Word en mis tiempos y cuando empezaron a poner el lenguaje, aquello no entendía nada y además no hablaba bien. Pero bueno, ya los navegadores te hablan perfectamente, el lenguaje, bueno, no hay más que ver. Mm, El ChatGPT o el Gemini ahora de Google funcionan de maravilla. Lo que es reconocimiento del lenguaje es una maravilla, ya está todo hecho. mm. Pero no deja de ser un acceso muy rápido a la información, lo que hemos visto en la informática, ¿verdad? Lo rápido que se puede adquirir información hoy en día con los troncales que hay de Internet y la velocidad de trabajo y luego la gran velocidad que tiene hoy en día de computación cualquier ordenador o varios ordenadores que además estén comunicados, que esa es la ventaja también, que se comunican entre Ah, ellos y están por ahí en unos sitios y en otros y montas un tinglado de mucho cuidado a la hora de procesar.
Pero ¿qué hay más? ¿Cómo lo ves tú? El tema de los algoritmos van a ir evolucionando, vamos a ver consciencia en los ordenadores de ser en sí mismos. Ahí te he tirado varias cosas. Joder, para dejarme solo 7, no. Que está Condensa. bien. Sí, sí, no, estoy intentando. Si no, hacemos otro programa otro día, no te preocupes. Pues esto también es una buena idea. Pues fíjate, yo creo, así haciéndolo todo como muy general, que estamos viviendo un crecimiento exponencial, entonces, y esto se traduce en que todas las semanas hay un modelo, uno Mm, o 4 o 5 modelos nuevos que son un poco mejor, ujú, que se ha democratizado muchísimo el uso el uso y la investigación de la IA. O sea, si todo esto hubiese sido secreto, habría costado más, pero ujú. toda la gente que está poniendo sus modelos en software libre, que está publicando cómo se hace, te recuerdo que los LLMs lleva haciéndolos desde Mocolot con el Word to Ver, los Ver y todos estos Google y publicando lo que se está haciendo. Entonces, toda esa democratización de conocimiento hace que vivamos una espiral de progreso y una espiral que cada vez va más Rápido. rápidamente. Entonces es como, y eso no va a parar. O sea, refiero, los LLMs a lo mejor empiezan a tocar techo porque, bueno, pues porque los datos de entrada son los que hay, los datos de salida y la arquitectura da lo que da, pero sí que es verdad que nunca en la humanidad se han estado produciendo tantos progresos en tan poco tiempo. Entonces están el troncal de qué es, cómo va la inteligencia artificial, que es la autovía, y empiezan a aparecer como en los laterales todos los progresos que se están haciendo especiales. O sea, tú has hablado solo de vídeo, de voz, de reconocimiento, de lenguaje, de conocimiento, procesado de conocimiento, pero hay algunos que son espectaculares. O sea, si hablas del descubrimiento de nuevas proteínas, hay 1.300.000 nuevas proteínas y si se tiran 6 meses, 3 meses un biólogo en ver qué puede hacer con ellas, literalmente tienes para todo, para resolver casi todos los problemas de la humanidad que tienen que ver con proteínas. Entonces es como, esa es la parte que me parece más espectacular. O sea, lenguaje, que sean más inteligentes o no, es una velocidad constante y de crucero, pero todas las aplicaciones que estás haciendo como colaterales Ujú. y que cambian muchísimo en medicina, en ingeniería, en los materiales, química, cualquiera de esas eh, verticales van a tener efectos colaterales por la inteligencia artificial. Y uno de ellos es la educación. O sea, te recuerdo un vídeo maravilloso que hay de Asimov en el que le preguntan, pero ¿cómo cree que va a ser la educación en el futuro? Y solo está hablando en los 80 y dice, pues mira, el que tenga curiosidad va a poder llenarla, que eso todos mis vídeos inspiracionales, ¿eh? Si le gusta el béisbol y le gustan las estadísticas, pues va a tener un terminal en el que va a poder consultar más sobre estadísticas, va a aprender más, le va a enseñar matemáticas, va a poder tener más datos y poder analizar de lo que ya sabía. Entonces, no va a haber profesores 1 a 1 o 1 a 50, pero a 50 o a 200, que es carísimo, sino que vas a tener dedicado a alguien que te enseñe. Y ese es el estado que tenemos ahora. Yo Ujú. tengo abierto 4, por- a lo mejor podría vivir con 2 solo, pero tengo abierto 4 inteligencias artificiales con las que hablo. Una es solo estratega, que me da también consejos de negocio. Otro es solo de programación y tengo 2 que están enchufados al correo y, en el que le digo literalmente, dime qué es urgente e importante, clasifícamelo, ponme la respuesta en el idioma del correo y hazme un resumen y qué tengo que contestar. Y voy copiando y O pegando. sea, que te estás convirtiendo en un trozo de una máquina. Claro, pero esto siempre me ha parecido sano. O sea, me refiero, ya lo era cuando antes de que existiese Internet, no, y accedía a los FTPs y encontraba código. Yo solo decía el otro día a mi hijo y se quedó completamente escandalizado. Porque lo que le dije es, tío, no me da la vida. Digo, yo lo que haría es, durante unos meses o el resto de mi vida, es ponerme como en Matrix, que me pusiesen alimentación, bueno, resolviese los problemas de la alimentación que sale procesada tal, pero enchufarme algo para poder estar aprendiendo 24 horas al día, o que me durmiese o no, pero tengo tanta necesidad de seguir aprendiendo y tantos temas por explorar
que no me dan ni en esta vida ni en otras 1000 más. Entonces, como eso ya es el cambio. Entonces, cuando me estabas preguntando por la educación, es que yo no concibo, ya me aburría en los 80 en la universidad porque iban muy lentos contando los lenguajes y era, joder, si me pierdo 4 clases, fui casi siempre hasta el final, a todas las clases, porque pensaba que si no se iba a parar el mundo. Una vez no fui y ya me empezó a faltar. Pero bueno, básicamente porque eran súper lentos, no iban a la velocidad que yo iba. Y yo reconozco que para muchas cosas son muy lentos. O sea, que he conocido gente súper brillante que todavía aprende a más velocidad y de matemáticas o cualquier cosa. Entonces, como, claro que ha cambiado. O sea, ahora mismo, y la revolución del software libre es un buen ejemplo, incluso más antes de la inteligencia artificial. Si fue una revolución es porque es la mayor transferencia de conocimiento tecnológico de toda la humanidad. Unos millones de personas se lo cuentan a todo el mundo y todo el mundo puede hacer software libre. Eso que sigue produciéndose gracias a Internet, cuando sale el manejo de datos, lo mismo, cuando sale Machine Learning y cuando sale ahora inteligencia artificial, es que cualquiera en cualquier sitio del mundo puede hacer cosas muy gordas si tiene tiempo y se le ocurre hacerlo. O sea, ya no es solo aunque nos digan lo contrario, que es mentira, es para vender, que solo lo puede hacer OpenAI, que solo lo puede hacer Google, no es verdad del todo. Vale, parece que sí, pero gastan lo que no tienen y... Si te entiendo bien, por resumir, porque ya tenemos que ir cerrando, tú no ves límites porque además el efecto multiplicativo de lo que es software libre y abierto con tanta gente trabajando al mismo tiempo, podemos ver un desarrollo tremendamente rápido y a lo mejor lo que yo creo que va a ser más lento, yo es que soy mayor, a lo mejor es muy rápido, ¿no? Pues sí. Bueno, te voy a contar otro dato que no te he contado. El 90% del código que genero, que a veces ayudo en proyectos pues a Lisa o programo por puro placer, ya no lo genero yo, lo genera la IA que está a mi lado. Y antes, a la vez que lo estoy pensando, y miras tú, ¿cómo puede ser eso? Pues tiene su explicación, es un poco tricky, pero a la vez que estoy pensando, me dice, oye, ¿no quieres hacer esto? Y le digo, sí, tabulador. Y bajo un poco para abajo y a lo mejor voy a abrir el fichero y me dice, este fichero, ¿quieres que te lo lea? Y solo voy dándole a tabulador. Entonces el 90% parece que es una chorrada, pero ya está súper asesorado. Y esto es ahora, a finales de año, será el 99, será mucho mejor que el mío y probablemente esté hablando un rato con él de, oye, que necesito coger estos datos y procesarlos, que también lo hago así ya. Entonces, como las posibilidades no nos las imaginamos. Vamos, lo que creemos que no va a pasar a corto va a pasar muchísimo más rápido de lo que pensamos. ¿Cuánto tenemos que cortar? Qué pena. Te invito a venir otro día. Perfecto. Y a que sigas, porque yo creo que además es interesante que vengas, porque este programa trata de divulgar y yo creo que tú eres un divulgador nato y además con un conocimiento tremendo, ¿no? Y estás además a la altura de los mejores ahora mismo a nivel mundial en estos temas. Yo no tengo defensas para tanto halago. No, lo de estar a la altura es obvio, si tú mismo lo has dicho. Te están invitando a grupos de trabajo a nivel internacional, evidentemente estás en lo último de lo último. Así que, y eso y la pasión que tienes por esto son dos garantías. Así que muchas gracias por haber venido y estás invitado a seguir con la charla otro día ya más en profundidad de todo este tema divulgativo del futuro y de la guía, ¿vale? Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.